Hola, buenas noches para todos. Nuevamente aquí en Mi hermano y yo, nuestro tercer episodio. Como siempre, agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube, Mi hermano y yo podcast, y que han comentado, enviado sus impresiones de lo que han sido estos dos primeros episodios y este tercero. Eh, esta semana va terminando, la liga comenzó hoy y hoy es viernes y la noticia de la semana fue la renovación del profesor Néstor Lorenzo como seleccionador nacional después del Mundial de Norteamérica. La federación pues le da un voto de confianza y le extiende su contrato para estos próximos 4 años que terminarán pues con el Mundial de 2030. Eh, con el saludo para Jaime en esta noche, eh, muchos comentarios también saludándote en el canal de YouTube. Y la primera pregunta es, ¿esperabas esta renovación? ¿Qué opinión tienes acerca de la continuidad de Néstor Lorenzo? Bueno, Carlitos, un saludo muy cordial a las personas que nos escuchan, agradecerles por estar acompañándonos, a todas esas personas que quieren estar ahí al pie del cañón, como se dice. Y, y, y bueno, no, bueno, se escuchaba, se hablaba mucho de que Lorenzo iba a continuar al frente del proceso de selección Colombia para el próximo Mundial. Eh, yo siempre he creído en la continuidad de un trabajo, sí, lógicamente. Yo creo que habría que tomar aristas, tomar muchos aspectos para evaluar, como tú dices, más allá de lo numérico, del porcentaje cuantitativo del rendimiento del proceso del profe, que es del seleccionador nuestro, que es muy bueno. Yo creo que como todo proceso debe tener una evaluación interna de cada cuerpo técnico y que siempre hay aspectos donde uno dice, bueno, aquí cometimos este error, esto no nos salió bien. Ahora hay cosas que se salen de las manos de los cuerpos técnicos cuando tú piensas una cosa y después en la respuesta en la competencia de X jugador no es el ideal. Pero yo creo que nosotros debemos tener a ver, hay que unificar un criterio. Me parece que Colombia somos islas apartes, cada región, si lo hablamos desde las ligas, si lo hablamos desde los clubes aficionados, si lo hablamos desde los clubes profesionales, somos islas aparte. Cada uno desarrolla un trabajo, una metodología. Hoy los entrenadores, hoy tú ves que estamos sacando cada vez más entrenadores preparados de la licencia, las exigencias. De hecho, hoy el 6 de agosto se vence para todo entrenador estar con la tarjeta profesional en Colombia, no solamente para el fútbol, sino para todos los deportes. Entonces creo que eso estaba en mora porque aquí cualquiera trabajaba con unos niños y le soltaban unos niños ahí en un parque, en una cancha, y yo creo que eso es un paso muy positivo. Entonces hoy día hay una preparación, hay una exigencia de las licencias, pero somos islas aparte. Yo siempre hemos hablado cuando empecé desde las divisiones menores, en el Deportivo Cali, en la Escuela Carlos Sarmiento Lora, en el América de Cali. Siempre hablé de eso y siempre lo hablamos con los colegas, cada uno como un rancho aparte. Venga, yo hago este trabajo, este club hace este trabajo, por allá otro club hace otra cosa. Que a diferencia de otras culturas hoy día hay una unificación de criterios, no solamente desde el punto de vista deporte-fútbol. Podemos hablar de todos los deportes en general.
como es el caso de España. Es que España gana el campeonato mundial y no solamente España es campeón del mundo en fútbol, España es campeón del mundo en balonmano, en baloncesto, en MotoGP, en tenis, ha tenido en los últimos tiempos los mejores tenistas del mundo, en fin, en muchos deportes. Entonces hay una estructura organizacional desde la cabeza y el fútbol tiene que ser así también. Entonces cuando tú tienes esa parte, pues cada uno va a lo suyo, trata de hacerlo mejor dentro de las posibilidades de infraestructura económicas que tú puedas tener. Los clubes aficionados en Colombia, antes de la pandemia, habían más de 3.000 clubes, no sé ahorita cuántos habrá, pero la pandemia liquidó muchos clubes aficionados que han vuelto a volver a nacer, a reiniciar otra vez. Entonces, nosotros de que no tengamos que hablemos el mismo idioma en una estructura de trabajo metodológica y una estructura competitiva que nos lleve a ser más exigente para poder madurar de verdad mucho mejor a nuestros futbolistas y poderle brindar herramientas en la estructura de equipos interdisciplinarios, en la psicología deportiva, en la medicina deportiva, en el trabajo social, en el acompañamiento permanente que se le debe tener a estos procesos, pues seguramente el seleccionador que llegue o que tengamos, pues, porque yo escucho que traigamos al entrenador de Croacia, otros sugieren traer A a Gallardo. de Bueno, hecho hay dicen muchos nombres. traigamos a Guardiola, traigamos a no sé qué, pero tú puedes traer a Guardiola, pero si la estructura no arropa lo que Guardiola necesita y que conocemos qué es lo que Guardiola puede hacer, pues Guardiola no va a hacer milagros. Entonces se trabaja con base a una realidad que tenemos de jugadores que salen de potrero de nuestra tierra, que nuestro talento es un talento importante, pero después pues, no tenemos un pulimiento a fondo de precisamente esa unificación de criterio metodológico y de exigencia competitiva como debe ser. Entonces el jugador de nosotros termina yéndose, el jugador de talento se va, es vendido a Argentina, se va a Europa, algunos ya se están yendo directamente a Europa. Y los clubes, por ejemplo, como el Porto, que son clubes que han terminado de pulir varios jugadores de nosotros en el mundo, pues esos son los que terminan por allá en el Inter de Milán, en el Real Madrid, en el Mónaco, en el Liverpool, pero los terminan de pulir, pero creo que nosotros podemos traer a Guardiola. De hecho, en algún momento, si tú te acuerdas, creo que hablaron con Bielsa y Bielsa cuando les dijo, es que yo pido estas exigencias en las sedes, en esto, en esto, en esto, y parece que dijeron, no, esto no se lo pudimos cumplir a él. Entonces al final creo que no, hasta no fue un factor o una variable económica, fue más una variable de esa organización que él exigía para poder estar en el proceso. Entonces no, tal vez no se cumplían y bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a direccionar y unificar qué criterios metodológicos, a qué queremos jugar. Nosotros el fútbol colombiano ha sido un fútbol que nos ha gustado, partamos de una base, nos ha gustado la pelota. Colombia no es un fútbol que se sienta cómodo sin balón, que por ahí de Correcto. pronto hay selecciones donde dicen, no, ustedes pueden tener 70% de posesión y nosotros con el 30 vamos a pelearle, nos paramos bien y tenemos carácter competitivo y por ahí les ganamos. No necesitas tener mucha posesión. Pero yo creo que el fútbol colombiano partamos de una base de que el jugador colombiano le gusta el balón. Después hay otros aspectos que uno por ejemplo, lucha con el jugador sobre todo talentoso. Es empezar a ver ese jugador de perfil como James Rodríguez, Quintero, ese calidoso,
y uno ve que tienen un problema. Y eso lo he vivido, por ejemplo, en el fútbol venezolano, en Centroamérica, en el fútbol nuestro latinoamericano. El jugador nuestro le gusta jugar con balón, pero no le gusta jugar sin balón. Entonces nosotros tenemos que tener una exigencia frente a eso. Hoy los centrocampistas son centrocampistas que se han transformado, porque muchas veces a mí me preguntan, ese 10 que el otro día me preguntaban es unos amigos, el 10 como James Rodríguez, ya ese 10 el Bellingham es un 10, pero es un 10-9, es un 10-8, es el Modric, su mejor nivel. De hecho, hoy con 40 uno le ve todavía esa calidad. Entonces, usted ve un Modric, Carlitos, que es un 6-10. Entonces, es un tipo que trabaja intensamente, en intensidad, sin balón para recuperar la pelota. Pero cuando tiene la pelota dice, no, este tipo ya es 10. Entonces, ese tipo de perfil de volantes hoy día en el mundo son los que, son los que buscan y exigen, porque al final nosotros tenemos esos jugadores de calidad, pero tenemos que crear el entorno de exigencia en infraestructura, en metodología, en exigencia, en una competencia mucho más exigente, porque las competencias de nosotros, la verdad, locales, por ejemplo, tú vas a ligas, en Colombia hay ligas donde no hay competencia. Alguna vez fui a dar unas charlas al Putumayo y la liga del Putumayo no funciona, no sé ahora, pero en ese momento que yo fui no había competencia interna de los clubes que están afiliados a la liga del Putumayo y no hay competencia. Y así sucesivamente. Hay otras ligas que no tienen esa competencia. Hay otras ligas que han evolucionado mucho. Yo el año pasado que estuve todo el año en Villavicencio con Llaneros, conocí mucho la estructura de la liga de fútbol del Meta. El presidente Camilo, un trabajo que están haciendo muy serio. Entonces, uno ve que hacen un esfuerzo grande, tienen afiliados 73 clubes en el Meta, y uno ve que quieren crecer y tratar de sacar un talento de la región, pero muchas veces se quedan cortos en el nivel de competencia que hay internamente. Y así a nivel nacional hay competencias. Hoy día ya la competencia sub-20, la federativa, es una competencia muy buena. Es buena, pero nos toca mejorar mucho mejor esas competencias. Por ejemplo, nosotros a comparación de Europa, nosotros no tenemos categoría sub-21 ni sub-23. En Europa hay europeos sub-21 y hay europeos sub-23. Nosotros ya esas edades aquí, nosotros ya no le damos competencia. Y entonces, vamos al caso, o sea, sigue Lorenzo, sí, sigue Lorenzo. Hay un buen resultado cuantitativo, evaluativo de su trabajo. Por momentos yo vi a una Colombia en la eliminatoria que me encantó. Colombia, por ejemplo, tuvo factores que nosotros nunca hemos sido fuertes. La pelota quieta, las acciones a balón parado ofensivas. Nosotros le hicimos goles en la Copa América y en eliminatoria. Nosotros le hicimos goles de cabeza a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, donde eran selecciones que nosotros era imposible marcarle gol de vía aérea, por ejemplo, y ya se lo estamos haciendo. Eh, a ver, en el Mundial no vi esa Colombia de, de, de parte de la Copa América, donde las rotaciones posicionales del equipo eran muy fuertes. O sea, Colombia tenía una movilidad, rotación posicional muy interesante. De hecho, yo tengo fotos y planes y figuras de movimientos de esa selección donde, por ejemplo, Luis Díaz no se marcaba tan posicional al sector izquierdo como pasó ahora en el Mundial, sino que tú veías a Luis Díaz venir al medio, al centro como un medio 9 y descender para conectar, atraer al rival, atraerlo y generar sorpresa al sector contrario, que por ejemplo lo generaban los laterales, ¿sí? O ya bien sea Mojica o Machado o Cristian Borja.
que también el que juega en México, en el América de México, y que lo tuvimos en el Cortuluá. Lo mismo por este lado, por eso la gran capacidad de gol de Muñoz, porque Colombia en esa rotación y en esa gran movilidad que en algún momento le vi, después no lo observé en el Mundial. Por eso yo te decía el otro día, a mí me parece que Luis Díaz lo pudimos haber sacado de esa zona, pues se ahogó en la zona de él, donde es fuerte, donde es influyente en el Valle, y se ahogó y se murió. De hecho, yo creo mucho en esa parte fisiológica. A nosotros Luis no nos llegó de la mejor manera en esa forma deportiva que le dimos durante toda la temporada, y es imposible que un futbolista y un deportista de alto rendimiento tenga la forma deportiva al 100% durante todo un año. Y esa era una de las grandes preocupaciones que yo tenía. También me preguntaban que cómo voy a la selección. Era muy importante que llegara muy bien en forma deportiva, sobre todo Luis Díaz, y todos. Y desafortunadamente todos esperábamos ese Luis Díaz del Bayern, pero no lo tuvimos. Entonces, yo siento que hay que evaluar muy bien eso, porque vuelvo y te digo, yo creo mucho en los procesos, en la continuidad de un trabajo. De hecho, personalmente, donde yo he logrado cosas, he tenido ese trabajo, esa posibilidad de que uno, dos, tres resultados no desarme una idea, como ocurrió en América, en Portugal, las dos etapas, en el mismo Cali. Entonces yo creo que esas cosas hay que evaluar, pero también hay que, con el cuerpo técnico, hay que mirar. De hecho creo que ya hay jugadores, nosotros tenemos que irle dando una renovación al equipo. Nosotros venimos de ser campeones sub-17 suramericanos, y ese plantel son chicos que hay que irlos acercando, con la sub-20 que también el profe César Torres nos llevó a estar dentro de los primeros en el mundial anterior, que creo que fue en Chile. Estuvimos ahí entre los 8 mejores del mundo, y eso es un buen indicador, pero hay que darle continuidad a ese trabajo, y a mí me parece que ahí es donde hay que sentarse con el cuerpo técnico y evaluar esos detalles, y sobre todo crear esa forma de jugar, cuál es nuestras raíces, cuál es nuestra raíz de juego de fútbol, y a partir de ahí encontrar un cambio, una mejoría, porque ya nos tiene que llevar ese plus a lograr próxima Copa América. Ya fuimos subcampeones, poder llegar a ser campeones de la próxima Copa América, donde tenemos 2 años para prepararnos y buscar ese título. Bueno, con este discurso, pues he sacado como una temática o unos focos, unos objetivos. El primero es la estructura de la federación. Eso no le corresponde a Lorenzo, sino a la federación. Y cada vez que termina un proceso de un seleccionador, ya sea porque lo sustituyen o en este caso porque termina esos 4 años que hay entre mundial y mundial, siempre tenemos a señalar la estructura del fútbol colombiano o la estructura de la federación. Tú estuviste con la Federación Colombiana en el 2001, con Maturana, sí, más o menos, 2001-2003. 2003. 2003. Y después fuiste seleccionador sub-23 en el 2004. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Esa estructura que había en ese momento con la que hay ahora, ¿crees que hemos retrocedido, hemos avanzado o nos hemos quedado estancados? No. El fútbol al de hoy, el de esa época al de hoy, ha evolucionado por ejemplo, hoy día hay una tecnología. Tú ves los cuerpos técnicos. No, no, pero no hablo eh, del fútbol, no hablo del fútbol en general, sino de la Federación Colombiana de Fútbol. Es en ese momento la estructura estaba mucho más clara, había más comunicación entre
entre los seleccionadores. eh, había políticas de pronto mucho más concretas en la forma de jugar, o esto lo llevamos padeciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, no te sabría decir la actualidad, porque para poder comparar, yo diría que hoy hay muchos más apoyos para los cuerpos técnicos. Hay apoyos en la tecnología, hay apoyos de comunicación, hay apoyos donde el jugador nuestro, yo creo que hoy hemos llegado a ser el séptimo país de mayor exportación de jugadores del mundo, como exportadores de jugadores. Estamos en el séptimo lugar. Entonces, eso ha llevado a que profundicemos más todas las estructuras y todos los procesos y poder ser más cuidadosos en el proceso de detección y de selección de los jugadores. Por eso yo te decía el otro día, nosotros debemos tener un universo de jugadores colombianos en el mundo tremendo. O sea, yo no sé qué sería un buen dato para averiguar, pero si, por ejemplo, República Dominicana en el 2022 tenía 207 jugadores con posibilidad, imagínate nosotros cuántos podemos tener hoy día. Eh, Porque hoy hay jugadores nacidos en otros países de padres colombianos que tienen que estar en ese universo, en ese seguimiento y están jugando, por ejemplo, en la Premier League. Entonces, esas cosas hay que echarles mano, poder captar. Yo, por ejemplo, yo tenía en la sub-23 jugadores en el exterior y la federación a veces me decía, mira, traer a ver, me acuerdo quién teníamos afuera, por ahí teníamos este chico Cruz, se lo llevó el Ajax de Holanda, Ajá, eh, y yo lo quería delantero. convocar, claro, era un volante ofensivo con un jugador del Ajax de Holanda, lo seleccionó. De hecho, él en su momento viajó con Jonier Montaño, Ajá. pero Jonier no quedó en el Ajax, siendo de pronto hasta teniendo más condiciones que Cruz. Eh, pero Jonier de pronto fue un tema de adaptación, pero hoy día eso ha cambiado. Hoy tenemos mucho más jugadores, o sea, ese universo es mucho más amplio. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy vigilantes para que un chico de estos no se nos vaya no, para la selección de Inglaterra o la de España. Ahí es donde tenemos que estar atentos. O, exacto, pero Pero queda sin seleccionar, o queda sin seleccionar. Ahí esa es una falla dentro de la estructura, que se están escapando ese tipo de jugadores sí, ¿no? en Y hoy este hay más, momento. pero es que hoy hay más apoyos, Carlitos. O sea, hoy la tecnología y la información y la data, todo esto está al 1000%. O sea, no se nos puede escapar esa información porque tú recoges información de todas las ligas del mundo, de todas las nóminas, de dónde nacieron, de qué origen tienen esos jugadores. O sea, hoy recoger la información, hoy tú la tienes a la mano, fácil y más. Una federación debe invertir fuerte en esa parte. Entonces tienes los departamentos de scouting, los departamentos de análisis de rendimiento, los analistas, tienes un cuerpo técnico. Si lo hablamos a nivel de mayores, puedes tener 3 asistentes técnicos, 2 preparadores físicos, está el entrenador, que es el que direcciona todo y pone lo que quiere y pone y delega un trabajo en un cuerpo técnico grande. De hecho, escuchaba en el Mundial, hay selecciones que tenían más de 18 o 20 personas en el staff de trabajo. Otras tenían 7, 8, pero hay selecciones que prácticamente tienen una persona encargada para un jugador en todos los sentidos, en la parte médica, en la parte nutricional, en la parte, o sea, hoy los pequeños detalles en ese sentido para jugar niveles de selecciones nacionales, hay que invertir y hay que estar muy atentos. Antes, me preguntas, en la época de nosotros lo había, pero no tanto. O sea, la evolución en ese aspecto ha sido tremenda. Bueno, entonces dentro de esa estructura todavía hay un debe
porque si bien hay selecciones juveniles de Colombia que han salido y han quedado campeonas sudamericanas, pero otras han hecho buenos campeonatos, pero todavía falta fortalecer mucho más esa estructura en cuanto a comunicación, en cuanto a bajar una línea de cómo jugar, en ese seguimiento también de jugadores que hacen parte pues del espectro de jugadores colombianos que pueden venir aquí a dar una mano, a mostrar su talento. Entonces, esa es una parte que ya no corresponde al seleccionador y el seleccionador tampoco tiene culpa sobre esto, porque esos son males que llevamos arrastrando desde hace rato. La segunda es que tú tocaste en el comienzo del podcast es la forma de jugar. Y de lo que entendí, Colombia, según tu conocimiento y tu experiencia, Colombia tiene una identidad, un ADN. Y ese ADN tiene lo que decías, ese amor a la pelota, a jugar bien al fútbol, pero se le pueden agregar otras cosas sin quitar lo demás. ¿Cómo lograr ese balance? Y si crees que Lorenzo en estos primeros 4 años ha podido lograr ese balance, más allá de apostar por James, un jugador con unas características dentro de la identidad del fútbol colombiano, pero al final esa apuesta no le salió. Y no le salió en el torneo más importante que tenía para mostrar que era la Copa del Mundo. Eh, Quería hacerte esas preguntas. ¿Cómo hacer para poderle agregar lo que se ve en el fútbol de ahora, pero sin restarle a esa identidad y a esa riqueza que tiene el fútbol colombiano? Bueno, a ver, yo seguramente, Carlitos, no estuviéramos hablando tanto de este tema ahora. Si yo te pregunto, si Campas mete esa acción que tiene contra Suiza, estaríamos hablando de esto. O porque al final yo creo que Colombia fue, a mí me gustó Colombia en su idea de juego, en su estructura. De hecho, creo que faltó un poquito más a ese Colombia que lo que yo te decía ahora, que observé en la Copa América con esa movilidad, esas rotaciones posicionales donde al rival lo confundíamos y le pasábamos por encima. Por eso llegamos a la final. Y yo creo que No, Colombia pues es que tuvo si uno hace el balance, lo que yo creo es que Colombia empezó con Néstor Lorenzo de más a menos. Se fue como degradando algunas cosas que le de, vimos ma- inclusive contra la campeona de España, que de, ma- jugó un de amistoso más, en Londres. de más a menos y volvimos como aún más, un poquitico más. O sea, volvimos a coger como una curva que no al pico de acá de Copa América, no ese pico. Pero yo creo que el problema nosotros es que no la metimos. O sea, nosotros tuvimos opciones y no la metimos. Nosotros tenemos un déficit, nosotros tenemos 5 goles a favor y uno en contra en el Mundial. O sea, mientras estuve en la tabla de posiciones, en la parte numérica de los goles, hay equipos que marcaron 12, 13, 14, 15 goles a los mismos partidos de Colombia. ¿Correcto? Nosotros marcamos No, pues 5 el nomás. goleador tuvo 10 goles, Mbappé. Claro. Solamente Mbappé tuvo Entonces, 10 goles. entonces nosotros el día de Suiza, nosotros tenemos la jugada de Campas y fuera tuvimos un par de jugadas, no fue un partido de muchas opciones, pero cuando tenemos una opción de esas como la que tuvo Campas cerrando el juego, me parece que si tú la concretas, vamos teniendo otra historia en este camino de que por qué sigue Lorenzo, por qué sí, por qué no debe venir Guardiola, porque es que yo siempre digo, sí, tráete a Guardiola aquí a una estructura, el tipo a los 15 ya se va. No estoy hablando de selección, estoy hablando de pronto de clubes, porque creemos que el nombre de un entrenador va a cambiar, ¿no? El entrenador requiere que una estructura lo arrope y lo abrigue y le dé las herramientas necesarias y básicas para poder sacar adelante el proyecto. Y la estructura es todo desde la cabeza abajo
desde esa mentalidad del dirigente, de las divisiones menores, de las selecciones nacionales, de las divisiones menores de los clubes profesionales, porque vuelvo y te digo, cada uno es una isla aparte y Sí. cada uno trabaja a lo que cada uno cree que debe trabajar, y yo creo que ahí tenemos que empezar a unificar un criterio como lo hace España. España lo tiene, o sea, ya cualquiera no dice, no, yo hago esto, yo por ahí hago el otro lo que yo quiera, el otro hace, no. Hay una idea que ponen, exponen, y esta estructura vamos a trabajarla. Y yo creo que Colombia debe llegar a jugar un fútbol, el que muestra España es un fútbol es el que más es el que se acerca a lo que es Ujú. nuestra idiosincrasia, nuestra sangre y lo que Ok. ha sido el fútbol colombiano. Ese es lo que se acercaría, ese juego de España para nosotros, tener jugadores inteligentes en el juego, formarlos mejor, y yo creo que podemos llegar a ese nivel de juego. O sea que la forma de jugar de la selección Colombia de Lorenzo no te preocupa tanto, eh, más allá que se perdieron algunos conceptos que habías visto al comienzo y que después ya se fueron perdiendo. Claro, en un momento de la eliminatoria en el que estuvimos con problemas, me acuerdo antes del partido contra Argentina, la Argentina, estábamos en una situación, digamos, bastante dramática, azarosa, porque el equipo no ganaba y se iba acercando ese repechaje. En ese momento creo que se vivió como el momento más difícil futbolísticamente hablando de este proceso de Sí, Lorenzo. El tercer punto de cuatro es la renovación. Hablaste de la renovación también en el comienzo del podcast, y hablaste de la sub-17 y sub-20. Pero ¿no crees que hay un hueco allí, que digamos al sub-20 todavía le queda, digamos, todavía le falta más experiencia para llegar a una selección de mayores? ¿O crees que en ese espacio que hay entre la sub-20 y la mayores hay jugadores, que han podido estar o no en este proceso, que pueden dar una mano? Porque evidentemente James Rodríguez para esta jornada de septiembre y octubre pues le va a quedar muy complejo, principalmente porque no está compitiendo, no tiene equipo, no está no, jugando. no. No, Carlitos, o sea, Entonces, mira, uno sabe que la vida son ciclos y todos los tenemos, pero uno tiene que ser consciente, o sea, lo que viene ya cerca son una fecha fija, y yo creo que tenemos que empezar ese paso yo por ejemplo, yo es más, lo hablaba con muchos entrenadores amigos antes de la nómina que la diera el profe Lorenzo. Y a mí, por ejemplo, seguí mucho a este chico Rengifo de Nacional. ajá, Y yo dije, yo, por ejemplo, personalmente, con todo el respeto que se merece nuestros colegas y el cuerpo técnico y nuestro seleccionador, a mí me parece que ese chico hubiera sido muy interesante tenerlo y pero ojo haberle dado que, la posibilidad. pero, pero ojo que a Rengifo no lo vio ni el seleccionador sub-20, Por eso es también que se le escapó. hay, ahí es donde tenemos que mirar a ver, porque todos fallamos, o sea, tenemos que también hacer un mea culpa de cosas, y bueno, este cómo se nos voló, este cómo se nos va. Por eso hoy día los pequeños detalles en el fútbol, por eso tenemos un staff de trabajo. Yo tuve cuerpos técnicos donde era el preparador físico y el que prepara y el asistente, no más. Hoy día los staff de trabajo, hasta un equipo pequeño en Colombia tiene dos asistentes, tiene dos preparadores físicos. Entonces, si tenemos más gente, no se nos puede escapar la tortuga, como se dice, y menos en una selección nacional, ni de mayores, ni sub-20, ni sub-17, ni sub-15. Entonces hay que estar Ujú. muy vigilantes, 24/7, porque esta profesión requiere de eso, 24/7 concentrado, y yo creo que ahí nosotros no podemos fallar. Ya me parece que eso es bueno. México puso un chico Mora, Sí, que Gilberto. creo que lo puso a debutar el profe Osorio en Cholos Sí, de correcto. Tijuana, y en la Ujú. selección creo que lo tuvo. Ese chico jugó con 17 años el Mundial, y ese chico jugó como si fuera un veterano. Y muchas veces, de todos los jugadores que yo he trabajado en mi carrera jóvenes, es un tema de confianza y de mérito.
Bueno, no es regalado, España, eh, y más si tú tienes España que quedó campeón ponerle. con dos sub-20. Con dos sub-20 quedó campeón España. Pues claro, tienen 19 años, Cubarsí y ¿Y Yamal. Yamal? Entonces, hermano, yo creo que esto es un tema para que lo reflexionemos y ahí sí me parece que hay que empezar a meter un poquito la mano y generar esa confianza porque tenemos el talento y que los clubes donde estén hay que arroparlos y su exigencia y que los entrenadores de los equipos profesionales donde estén, porque pueda que llegue Nacional hoy día y pronto Lucas González llegó y no lo pone más a jugar, ¿No? ¿sí me entiendes? Entonces creo que ahí tenemos que aportar también desde ese espacio. Entonces, claro, esa es también una autocrítica que se debe hacer por parte del seleccionador mayor y los demás seleccionadores. Porque, claro, los filtros no los puede pasar, no se le puede pasar a un jugador con, con las características y el talento que se le dio a Rengifo. Por La ejemplo, cuarta, nosotros, este chico Martínez que compró el Liverpool, el Liverpool, sí. que es de Tuluá, es de un club de unos amigos que conozco, Gustavo Victoria. Este chico creo que se queda mientras cumple mayoría de nacional compitiendo. Entonces, este chico tenemos que estar no solamente Atlético Nacional, sino el fútbol colombiano de llevarlo, de acompañarlo, porque bueno, si lo compra el Liverpool y te da un acompañamiento, y este chico, ¿por qué no empezarlo a llevar a una convocatoria para que tenga sus minutos? Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a generar ese carácter. A veces no es la edad, esto es de carácter y yo, no todos lógicamente están preparados, pero me parece que llevarlo y arroparlo y colocarlo en el momento, partidos amistosos ahora de fecha FIFA, me- no me parece descabellado que podamos ir poniendo y mirando esa posibilidad. Bueno, muy bien. Y el cuarto y último punto en este podcast de mi hermano y yo, hoy viernes, hablando de Selección Colombia y de la estructura del fútbol colombiano, tiene que ver con la liga, con los equipos del fútbol profesional colombiano. Eh, el seleccionador nacional en su momento dijo, no, la verdad es que yo no veo jugadores del fútbol colombiano porque no tienen la intensidad que yo requiero. Y fue un mensaje claro y contundente y duro para, para, para los equipos de la liga, porque se ha hablado mucho de si el formato es antitécnico, si el nivel es muy bajo, eh, y la verdad es que tampoco se ha hecho demasiado para, para mejorar el nivel del fútbol profesional colombiano. Y para la muestra un botón. Hoy comienza la liga, pero no estamos hablando de nada deportivo, sino cómo nos repartimos la plata de la televisión, si a los grandes le tienen que dar más plata, si a los chiquitos menos, si tenemos que ver ratings y no sé qué otras cosas. Y al final es una discusión pura y meramente económica, de dinero. Pero los equipos en su nivel deportivo sigue siendo muy discreto. La liga me parece que pita mucho acá, o sea, pinta mucho acá, pero, pero no, yo no veo como una voluntad de realmente mejorar nuestro campeonato. Y así la selección se nutra de jugadores del exterior, pues también debemos pensar que el fútbol colombiano es el banco inicial de talento y que si uno no fortalece eso, pues vamos a quedar a merced de generaciones espontáneas, de talentos que aparecen y se van rápido, pero no habrá tampoco nada con una base sólida, ¿no? Yo veo, Litos, primero la camiseta de la selección no la pone cualquiera, o sea, esto no es de que la opción es de 200 jugadores que pueden ir, ¿no? Esto, la Liga Colombiana te puede aportar y lógicamente el jugador que está sobresaliendo se va. Mira este chico Martínez, ya lo compra el Liverpool
lo va a dejar en Nacional. No sé si Nacional lo va a utilizar en la profesional o no, porque de pronto Nacional puede decir, no, ya lo vendimos, vamos a priorizar otros chicos de los que tenemos acá nuestros. No sé qué puedan estar pensando, porque ya está vendido, pero por eso te digo, ahí es donde hay que romperlo, independientemente de que continúe ahí, ya está vendido, y poderlo darle la oportunidad de que compita, de que juegue a nivel ya profesional con el equipo profesional y, y, y sacarlo. Pero esto no es para todo el mundo. La Liga Colombiana, uno observando algunos partidos, yo creo que no hay jugadores para la selección. O sea, esto es una realidad. Hay jugadores buenos y marcan una diferencia dentro del nivel que tenemos, pero la camiseta de la selección no la debe poner cualquiera, y esa exigencia la tenemos que dar. Y los clubes, yo también entiendo, o sea, hay que ponerse en los zapatos porque para invertir se necesita dinero. Y ojalá la televisión también entre un poco a entender eso, y que luego a los equipos que verdaderamente quieren invertirle al fútbol, potenciar sus divisiones menores, mejorar su infraestructura de sedes, mejorar su infraestructura de mejores canchas para que se pueda desarrollar un mejor trabajo técnico y exigencia táctica técnica. Entonces, eso va paralelo, ¿no? Si mejoro mis ingresos de televisión, pues puedo mejorar mi calidad de contratación, puedo poder traer un jugador extranjero que por ahí tenga un aporte que nos pueda dar y brindar, y no traer un extranjero que no venga a aportar, o darle la posibilidad a un chico de las divisiones menores. Entonces, yo creo que ahí podemos darle, pero no todo el mundo. Yo creo que la liga colombiana, el jugador que sale y por ahí medio brilla, pues se nos está yendo, y no es fácil que le eche, pero sí creo, por eso te digo, el tema de Rengifo me parecía una opción interesante para mirar para el Mundial. Bueno, pero eso ya no lo decide uno, ¿no? Bueno, y ya para finalizar nuestro episodio de hoy, ¿en qué estamos hoy en el fútbol colombiano? O sea, en el mapa futbolístico mundial, ¿dónde ubicarías a Colombia? Porque cuando comenzó o cuando iba a comenzar la Copa del Mundo, eh, algunos alcanzaron a decir, no, Colombia está para semifinales de un mundial, para la final de un mundial. Eh, y realmente nuestra realidad es otra, por lo que hemos tocado acá. Porque no es solamente el número de partidos que juegas y el que ganas y los que empatas y cuántos goles hiciste, sino que es toda una estructura de un proyecto, un verdadero proyecto, que realmente Colombia en este momento, su actualidad, todavía le faltan muchas cosas. Pero, ¿dónde ubicarías tú en el mapa futbolístico a Colombia hoy? Pues la estadística dice que estamos entre los 12 mejores del mundo en ranking, Ujú. de un universo de 211 federaciones. Eh, Estamos ahí, pero también tenemos que hacer un análisis de que si estamos ahí con aspectos que, como hablamos en el inicio del programa, del podcast, si mejoramos esas cosas, pues podemos estar mucho más arriba. Eh, la liga colombiana es bien valorada. Yo he estado en varias ligas de Centroamérica, de Sudamérica. La liga colombiana es una liga, sacate ahí a Brasil, a la Argentina, y Ujú. creo que ahí estamos. De hecho, la liga uruguaya es una liga que tiene muchos problemas. De Sí, hecho, eso sí. los uruguayos están teniendo problemas en sus estructuras, les está costando muchísimo a nivel de divisiones menores de selección, están quedando eliminados en la fase de grupos. El año pasado vi el suramericano sub-17 en Cartagena, y lo eliminó, le ganó Bolivia 1-0, correcto. Pero yo creo que nosotros en Sudamérica, después de Brasil y Argentina, estamos ahí. Si sumamos Centroamérica, pues seguimos siendo terceros. Yo creo que hasta México, nosotros el último amistoso con México lo goleamos 4-0 el año pasado, en uno de una fecha FIFA de preparación, que creo que si tú ves las estadísticas de México, fue la última goleada de México
porque después se vino unos resultados buenos y mira el mundial que hizo México. eh, y después yo creo que estamos en América terceros. Nosotros ahí estamos después de Brasil y Argentina, sumando toda América, ¿no? Sumando Estados Unidos, Canadá, Jamaica, el Caribe. Estamos terceros ahí. Y después en el mundo, lo que es España, Francia, Inglaterra, eh, están en otro escalón, ¿correcto? Entonces creo que estamos ahí. Asia sigue siendo Asia-Japón el número uno con Corea del Sur. Y a nivel de liga, pues vuelvo y te digo, la liga de nosotros es buena, pero creo que ojalá este año puedan llegar a lo que tú dices ahora, un buen acuerdo televisivo, que todos los clubes reciban un dinero importante para poder invertir, que se les ayude, porque uno estando en los clubes profesionales en Colombia, se hacen unos esfuerzos muy grandes. El año pasado que yo estuve en Llanero un año, muy cerca ahí, adentro del club, en cabeza del presi Juan Carlos Trujillo, toca hacer un esfuerzo grande, ¿no? Trató de armar un equipo de poder mantener la categoría, se logró. Este año está haciendo lo mismo, de hecho acabó de ganar el primer partido de la liga de ahorita en la noche, 1-0 a Pereira, y se hacen unos esfuerzos grandísimos en lo económico. Él me decía, por ejemplo, la televisión yo le saco 200 millones, no sé, y el mes al mes. Entonces, la nómina y todo lo administrativo y toda la nómina del club vale 700. Entonces él Claro. dice, lo otro lo tengo que adicionar con taquilla, que no son buenas, la verdad. Patrocinadores que algo también ayudan un poco, pero se trabaja con las uñas. Y estamos hablando de Llaneros, que es un club que es socio B todavía, pero sí sería interesante que ese esfuerzo que se hace ahí, la televisión pudiera ayudar un poco más, ¿no? Bueno, y identificando el lugar donde se encuentra Colombia, pues ya sabemos el reto que tiene Lorenzo para estos 4 años, y el reto es poder mantener y mejorar ese sitio donde el fútbol colombiano está en este momento. O sea que para la próxima Copa América pues deberá llegar a la final nuevamente, igualar eso y ser campeón, porque ya llegó a la final. Entonces otra cosa diferente a eso, pues ya estaríamos dando papaya y estaríamos echando para atrás un rendimiento o un sitio donde ya llegamos, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, Sí. sí. Sí, tenemos que buscar ya un título, el segundo de Copa América, que es el próximo objetivo grande que se tiene, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, ya vamos terminando el podcast y sí es bueno este panorama, porque la gente a veces cree que toda la responsabilidad recae sobre esa persona que es el seleccionador nacional y que él es el papá de todos los males que puede tener el fútbol colombiano, y realmente no. A uno le puede gustar más o menos eh, cómo jugó Colombia estos 4 años, pero lo cierto es que hay unos resultados que están allí en diferentes torneos, y para este próximo ciclo, pues la idea es mejorar todas esas cuestiones, y no solamente ganar títulos, sino también el cómo se gana, porque también es muy importante eso. A veces también a la gente se le olvida y solamente es, no, tienen que ganar, tienen que ganar, tienen que ganar. No, no. La El forma, cómo, la la forma forma. también, también, Sí. también es importante. Y qué mejor, por ejemplo, uno también de España siente admiración por eso, porque además de que ganan, es el cómo, y nunca traicionan su identidad, nunca traicionan su forma de jugar, nunca desconfían de su idea. Y entonces cuando uno gana así, pues da mucha más satisfacción, ¿no? De acuerdo, indudablemente. Sí. Eso es lo que tenemos que transmitirle al proceso, a los muchachos, a los jugadores. Yo molesto mucho con eso, porque a veces por ahí ganamos, pero no
no se ganaba con ese, con el, como agradable, como a lo que queríamos y hacíamos la autocrítica y a veces me decían, profe, pero ganamos. No, 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 yo creo que tenemos que tener esa exigencia de que la forma sea importante, que eso con criterio, con argumentos, y eso lo podemos aportar porque tenemos con qué hacerlo. Bueno, muy bien. Hemos terminado por hoy nuestro episodio 3 de Mi hermano y yo. Recuerden suscribirse al canal. Ya vamos a llegar casi a los 100 suscriptores. Así que apenas estamos comenzando y ya vamos a llegar a los 100 suscriptores ahí paso a paso. Denle like también a los videos, que eso ayuda al desarrollo de este proyecto, que lo que busca es eso, tratar de brindar conceptos, análisis y desprendernos un poco de ese apasionamiento que hay en el fútbol y que eso siempre va a existir, pero a veces un poco de claridad y mostrar a la gente cómo funciona esto, que no es solamente la pelotica que rueda, entra, no entra, sino que también hay otras cosas que son fundamentales, esos detalles, que no son pequeños detalles, sino grandes detalles, que hacen también que los equipos o los procesos o los proyectos triunfen o no. Así que, hermano, un abrazo y nos veremos la próxima semana. Chao, Carlitos. Muy Gracias. bien, Un abrazo a todos. un abrazo Bye. y que sigan conectados aquí en Mi hermano y yo podcast. Saludos para todos.